Reportajes de la Guerra Fría. Lugar y fecha de origen, 1950, Corea del Norte. Era un lugar inhóspito. 20.000 soldados estadounidenses atrapados en la reserva escogida en Corea del Norte. Alrededor de ellos, un ejército masivo de comunistas chinos listos, preparados para matar. Todo el tiempo las temperaturas bajo 0 grados, la arremolinada nieve y los suministros insuficientes. Y la posibilidad de salir con vida escasa. Solo algunas semanas antes había sido todo tan distinto. A mediados de noviembre, los marines eran parte de un triunfante ejército de las Naciones Unidas que marchaba hacia la frontera china bajo las órdenes de su comandante, el general Douglas MacArthur. China había advertido a las Naciones Unidas y a los Estados Unidos que contraatacaría, pero sus advertencias fueron ignoradas. First, you have to recognize that these warnings do occur from time to time, and they are not necessarily accurate. They may be for purposes other than advising us of the accuracy. That is one factor. I think the second and preeminent factor is how compelling General MacArthur was at this time. So when General MacArthur said, I am quite certain that the Chinese are not there and are not coming in, I have to tell you, it had an impact in Washington because he was there and we were back here. Fue una seria equivocación. El día después de Acción de Gracias, el 25 de noviembre de 1950, los comunistas chinos atacaron con fuerza. El octavo ejército de los Estados Unidos retrocedió frente a su ataque. En Conry, un convoy estadounidense fue emboscado mientras se retiraba al sur por un pasaje. Fue un gran desastre. En una tarde, la segunda división perdió 3.000 hombres y cientos fueron hechos prisioneros. En 10 días, las tropas se replegaron 192 kilómetros. Escaparon tan rápido que muchas de ellas tuvieron poco contacto con la acosadora china. Cuando llegaron a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, prendieron fuego a los suministros valorados en millones de dólares para prevenir que cayeran en manos chinas. Pero el octavo ejército partió de nuevo tan rápido que cuando los chinos llegaron, como se muestra en esta película comunista, encontraron cantidad de armas estadounidenses sin tocar, suficientes para ayudar a rearmarse y mantener su ofensiva. Mientras tanto, al noroeste de Corea, los marines estaban refugiados en 3 bases a lo largo de un embalse. Estaban rodeados por 10 divisiones enemigas. Para el 3 de diciembre se abrieron camino fuera de su campamento situado al extremo más septentrional y consolidaron sus fuerzas en Agaru, en el extremo sur del embalse. Tenían allí un pequeño campo aéreo y la fuerza aérea volaba diariamente para dejar suministros y llevarse a los heridos y congelados. Comenzaron los preparativos para su última salida. El 4 de diciembre su comandante, O.P. Smith, anunció: «Caballeros, no nos estamos retirando. Estamos meramente avanzando en otra dirección». Los marines estaban decididos a no dejarle nada al enemigo, ni sus equipos, ni a sus heridos, ni a sus muertos. Fue una caminata de 17 kilómetros de Agaru a Korori. Demoró 38 horas largas y sangrientas. Muchos caminaban dormidos sobre sus pies. Quizá no lo habrían logrado sin la ayuda del escuadrón de los marines. Sus aviones bombardeaban a los chinos sin remordimientos, atinando constantemente sobre las colinas que bordeaban el camino. Cuando llegaron a Korori era el momento de dormir un poco, de sacar por vía aérea a los heridos y para algunos de calentar la suela de sus zapatos. Pero las noticias eran escalofriantes. El puente sur había sido destruido por los comunistas. De alguna manera tenían que obtener un puente nuevo. La única forma era llevar uno por aire. Era la primera vez que una operación de esa índole se intentaba en combate. Los aviones transportadores se cargaron con una pasarela de 10 toneladas, dividida en 8 secciones. Las lanzaban en paracaídas desde la parte posterior de los aviones. Se recuperaron 6, suficientes para que los marines atravesaran. El 10 de diciembre los exhaustos marines llegaron a Unknam.
La Marina y la Fuerza Aérea lanzaron un aro de fuego alrededor del puerto para mantener a los chinos alejados. When Chinese troops trapped the 10th Corps in northeast Korea, Hungnam, within the trap, was organized as an escape port. Now 105,000 troops, including 2 divisions of South Koreans and our Marine commandos, board the escape ships. El pueblo fue prendido en llamas. Todo lo que podía hacerle útil al enemigo fue destruido. Incluso las chimeneas fueron voladas porque les ofrecían un blanco fácil a los pistoleros chinos. Y cuando la última flota navegó el 24 de diciembre, la Marina bombardeó el pueblo hasta que solo quedó una pila de escombros. Fue una pequeña venganza por las más de 11.000 bajas, y no pondría a salvo el plan del general MacArthur para unificar Corea. Ahora MacArthur sonaba cada vez más desesperado y hablaba de usar la bomba atómica para destruir la amenaza comunista. El águila y el oso regresarán en un momento. Regresamos con El águila y el oso. A medida que el avance chino continuaba, los temores se acrecentaban en Washington. MacArthur exigía que se le permitiera lanzar la bomba sobre China. Y el presidente Truman anunció que no había descartado el uso de la bomba atómica. When the Americans told us quite privately that they thought they might use an atomic bomb. And we thought that was simply not on, that you couldn't start an atomic war because you've no idea where it might end. Obviously, the NATO allies were concerned. They had a real concern about the possible involvement of Russia overall, that this might grow into a major war. El primer ministro británico, Attlee, estaba tan preocupado que voló a Washington para conversar con el presidente Truman. En Estados Unidos, Truman estaba bajo una enorme presión para mantenerse fuerte contra el comunismo. El general MacArthur se quejaba públicamente porque no se le permitía atacar a China. Pero Truman le garantizó a los aliados que no se usaría la bomba atómica. President Truman rejected MacArthur's thought that we should open up general war against China. Truman's own military advisors told him that the only military targets in China that could affect the situation in Korea would be the mass destruction of Chinese cities with nuclear weapons. And President Truman was not willing to go down that trail 1 inch. En Corea, el ejército de las Naciones Unidas perdía terreno del otro lado del paralelo 38. La moral estaba por el suelo. Luego, el 23 de diciembre, ocurrió un accidente inesperado. El general Walton Walker, comandante del 8º Ejército, falleció cuando su jeep chocó contra un camión surcoreano. Su sustituto fue Matthew Bunker Ridgway, uno de los soldados más brillantes de la Segunda Guerra Mundial. Ridgway estaba consternado por el estado del ejército que había heredado. Él escribió: los hombres a quienes conocí a lo largo del camino, aquellos a los que detuve para hablarles y pedirles sus quejas, ellos también me transmitieron que este era un ejército apabullado, inseguro de sí mismo y de sus líderes, inseguro de lo que estaba haciendo allí, preguntándose cuándo podría escuchar el silbido de ese transporte nacional. Ridgway comenzó por mejorar la ropa y la comida de sus tropas, restauró la disciplina y con ella el orgullo. El 25 de enero Ridgway lanzó su primer contraataque de importancia. Para el 9 de febrero, Incheon y Suwon fueron recuperados. El 21 de febrero lanzó la Operación Mortal. Los chinos se replegaron hacia el río Han. El 7 de marzo, la Operación Empuñadora. Al cabo de una semana, Seúl fue recuperado. Para finales de marzo, las fuerzas de las Naciones Unidas estaban de vuelta al otro lado del paralelo 38. Ridgway escribió: ahora tenemos un ejército evaluado, fuerte y con gran confianza. El único acontecimiento que posiblemente podría causar nuestra retirada de la península era, yo estaba seguro, una intervención masiva por parte de los soviéticos. Ridgway no tenía intenciones de darle a los soviéticos ninguna excusa para su intervención. En comparación, su comandante, el general MacArthur, parecía querer prolongar la guerra. Había dibujado una lista de objetivos en China y Corea del Norte, solicitando 26 bombas atómicas. Y propuso la creación de un terreno baldío radioactivo entre las fuerzas de las Naciones Unidas y los comunistas. Cuando Truman dijo que quería paz a lo largo de los límites de la preguerra, MacArthur estuvo en desacuerdo con él públicamente y escribió una carta abierta a un congresista republicano. Truman y el Pentágono decidieron que MacArthur debía irse.
El 8 de abril, la Junta de Jefes del Estado Mayor recomendó su destitución unánimemente. General MacArthur was an incredible figure, particularly to the right wing of the society. And his dismissal created a virtual furor in this country. And being both a consummate actor and a magnificent speaker, the furor increased rather than subsided. El general dio su discurso de retiro ante una sesión conjunta del Congreso. But I still remember the refrain of one of the most popular barrack ballads of that day, which proclaimed most proudly that old soldiers never die. They just fade away. And like the old soldier of that ballad, I now close my military career and just fade away. Luego se postuló como presidente, pero equivocó el aplauso del héroe con el apoyo político. Muchos lo admiraban, pero pocos querían unírsele en el camino que ellos temían. Llevaría a una nueva guerra mundial. El águila y el oso regresarán en un momento. Regresamos con el águila y el oso. Inmediatamente después de que el presidente Truman destituyó al general MacArthur, envió al secretario del ejército a ver al general Ridgway. I got General Ridgway out in the hail. He had on one of those helmets. I said, Matt, take off those live grenades, which he wore. If a hailstone hits one of those, there won't be a General Ridgway or a Secretary Pace. Then I said, you're now the Supreme Commander of the South Pacific, Vice General MacArthur relieved. He said, I can't believe it, Mr. Secretary. I said, I can't either, so I'll repeat it. And so I repeated it. Ridgway resultó ser un comandante excelente y sus habilidades eran menester. En abril de 1951, los chinos atacaron con fuerza, prometiéndoles a sus hombres que celebrarían el Día del Trabajador en Seúl. La línea de las Naciones Unidas se mantuvo, pero el 15 de mayo los chinos lanzaron otra ofensiva. Los Estados Unidos hizo uso devastador de su artillería superior y su fuerza aérea, y los comunistas perdieron 90.000 hombres en menos de una semana. Una vez más se detuvo al enemigo. El 23 de junio de 1951, el delegado soviético para las Naciones Unidas, Yakov Malik, propuso un cese al fuego. Las conversaciones de paz comenzaron en Quezon, del lado comunista de las líneas de batalla. Rápidamente resultó evidente que los comunistas trataban de usar estas conversaciones con propósitos publicitarios. Persuadieron a las Naciones Unidas para ondear banderas blancas de tregua en sus vehículos, luego filmar las banderas y entonces decirle al mundo que eran símbolos de rendición. Las conversaciones no llegaron a ninguna parte. Ambos lados se miraban a cada lado de la mesa. Pelearon por procedimientos, incluso discutieron por las alturas de las sillas de cada uno. En agosto, cuando las conversaciones fracasaron, los comunistas habían usado la tregua astutamente para construir sus líneas de defensa. En octubre las conversaciones comenzaron de nuevo en Panmunjom, pero la guerra continuaba. En ese otoño la Unión Soviética había abastecido a China con gran cantidad de armas, pero la rabia perdurable de China hizo que los chinos pagaran por ellas. Las armas soviéticas les permitieron a los chinos tumbar un avión estadounidense y se sumó a una creciente frustración. Los comandantes de campo sintieron que podrían empujar al enemigo hacia atrás si les dieran media oportunidad y sus opiniones fueran compartidas por muchos. We could have won in Korea if we hadn't had so many rules. Well, we had a rule of not having the right of hot pursuit. That was one that particularly annoyed me. If there were 3 Americans flying 3 different fighter planes, and they were attacked, often by MiGs, sometimes with Soviet pilots, and one of them was shot down, the other 2 could only go to a certain point, and they couldn't chase him on. La Fuerza Aérea tenía restricciones de dispararle a objetivos en el lado de Corea del Norte con la frontera china. Se utilizaron ataques masivos de bombas sobre la capital de Corea para mantener la presión en las conversaciones de paz. En Estados Unidos, el presidente Truman estaba cansado de la guerra y anunció que no se postularía para la reelección.
Pero en octubre de 1952, el candidato republicano, general Dwight Eisenhower, hizo de la guerra un tema importante en su campaña. With speed and honor, I shall go to Korea. 3 semanas luego de su elección, el presidente electo Eisenhower voló para visitar las tropas y conocer al presidente de Corea del Sur, Ri. When he came over, the word got out that he's going to end it, with dignity, with pride. They picked, the best-looking representative of a Marine image that had to be at least 6 feet tall. That would represent a Marine honor guard. The best-looking, tallest guys got picked for that. They also got to wear clean clothes, and take a bath, which was another event. Camino a su casa, Eisenhower tomó un crucero de 3 días a Hawái. Se anunció que estaba evaluando sus opciones, pero muy poca evaluación se llevó a cabo. Ike sabía que la mayor parte de los estadounidenses querían que la guerra acabara. En Corea las conversaciones por la paz continuaban, pero estaban paralizadas en el tema de los prisioneros de guerra. Now we were in a situation where we couldn't give in any more than we had, because we had about 14,000 Chinese communists prisoners of war. And they said they would not go back to China. But anyway, our government was not going to give back these Chinese by forcing them to go back. And yet, the communists couldn't admit that any Chinaman wouldn't go back to his own country. So nothing was happening at all. Neither side could give. And then they just kept talking. Pero en abril de 1953, después de 2 años de negociaciones, los comunistas repentinamente accedieron a la operación intercambio. 5.800 comunistas fueron intercambiados por 600 soldados de las Naciones Unidas. The Red Cross nurses, they took charge. They gave us our little bags, that had toothpaste and razors, and they had a clean set of clothes in. They took us to a delousing station and get a bath, and that made me feel real good that I was being finally on my way home. El hogar para algunos, pero para la mayoría la guerra se hacía interminable. Se volvió una guerra por pequeños pedazos de tierra, cimas de montaña con alias como Chuleta de Cerdo, Carson y Reno. Serial Ricky, tough guy from Chicago, like a brother. He was the machine gun squad leader by now. One night the Chinese overran Reno. One of his guns, the barrel burnt out. A round came in and hit him in the back of the head. And he died of wounds. Hasta ese momento, más de 33.000 estadounidenses habían perdido la vida. Los chinos y los coreanos del norte habían perdido incluso más, 1,5 millones de muertos. Y ambas partes se estaban hartando de esta costosa guerra. They couldn't win the war. And we weren't going to try to win it. So that just meant a military stalemate with their military people up there getting bombed all the time and losing everything. It just cost them too much money. El 27 de julio de 1953 se acordaron finalmente los términos del armisticio. When it came time for the signing the armistice, they built a wooden building. And I never went in it until I went in and signed the armistice. But I made the point never to go into the negotiating tent until after Nam Il had started in. I wasn't going to go in and wait for him. So on this occasion I went in, they had people gathered there. There was no exchange between Nam Il and me, it's strictly business-like. And didn't make any ceremony out of it at all. I just wasn't going to do it. Because after all, it didn't end the war, it just ended the fighting, and we still got 40,000 troops over it. Ese día, a las 10 p.m., la pelea se detuvo y las armas se silenciaron. El general estadounidense Mark Clark anunció: We have stopped the shooting. That means much to the fighting men and their families. And it will allow some of the grievous wounds of Korea to heal.
Therefore, I am thankful. La guerra había terminado. Se mermó la expansión comunista en el lejano oriente. Una vez más, Corea se había dividido a lo largo del paralelo 38. Para aquellos estadounidenses que se dirigían a casa, era un momento de alivio y celebración. Un momento en el cual estar agradecido porque la pesadilla había terminado. I walked up the stoop, rang the bell, and as the door opened, my dog brushed right by my father, leaped this gigantic collie, almost knocked me down the stoop. I could have gotten killed at this most magic moment in my life, at my concussion. And I grabbed my father. My mother was screaming, and I was home. I was home. En casa, alejado de uno de los más abrasadores conflictos entre el águila y el oso.